Apagado. Nos vamos a meter un poco en la economía, Mariana. Mejor, porque que Bremer opine de la selección te ya es vas muy a fuerte. poner- Pero está bien, Perdón, viejo. perdón. Dijo algo Pero bien. un comentario, ¡Cállate, mameluco! un aporte No, atinado no. fue. Se calman, Se calman, porque la chicos. economía tiene también sus vaivenes. Este es un informe de Sentia, la consultora que todos los meses va haciendo el relevamiento sobre el consumo que tenemos los argentinos. Te muestro rápidamente, porque así charlamos con nuestro invitado. Lo hace muy claro. La comparación, Adrián, para que se entienda, es junio del 2025 versus junio del 2026. ¿Ok? Bueno, fíjate supermercados. Sí. La caída es del 2,6% de un año a otro. Los autoservicios independientes, la caída es del 1,6%. Fíjate en farmacias. En farmacias, la verdad quedó en paridad, es decir, que quedó en un Igual. 0%, pero fíjate que en los últimos meses venía creciendo. Farmacias es un rubro sensible del cual no prescindís, por Y no, lo general. Si no te morís. Pero fíjate, Camaste es, ¿sabés qué son? Almacenes de cercanía y kioscos. Ah, mirá Los vos. kioscos están muy afectados. Tremendo. Acá ha cambiado mucho el consumo. Después charlarán con Lubaldi. El tema del alfajor es la vedette en los kioscos, pero el resto de las golosinas no. Claramente, fíjate este dato. Y me quedo con este dato, que va a ser el disparador de la charla, porque el e-commerce creció un 41% respecto a junio. En mayo del año pasado, a mayo, 0,5. Pero fíjate en junio, fíjate en el total interanual, realmente hoy mucha gente se está volcando a comprar por e-commerce, que es lo que sostiene también Javier Milei cuando dice, bajarán otros rubros, pero en este es donde Igual, más ese crece. porcentaje no equipara lo que ha bajado en todos los... No, lo en que ha absoluto. bajado en textiles, juguetería, Sí. librería, todo lo que ha bajado. Pero- Eso es como un sueño. Si el año pasado había 10 personas comprando por computadora y hay 100, decís, ¿cómo aumentó? Pero No, y bueno. además estamos hablando de un segmento, Adrián, que Muy tiene que bien. tener un poco más de volumen de guita para hacer una compra un poco más importante. Agustín Echevarnes, economista de la Fundación Libertad y Progreso, que gentilmente nos atiende. Agustín, buen día. Adrián Payares, Mariana Contartesi, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, un placer conversar con ustedes. Igualmente, hacemos un poco la comparación. El e-commerce le está yendo bien, o sea, hay gente que se vuelca a comprar por internet, Agustín. Lo que se sigue notando en los datos, por lo menos de la consultora Sentia, es que hay sectores de la economía que si no acceden al e-commerce, todavía tienen consumos de alimentos fundamentalmente todavía bastante deprimidos. Bueno, cuando uno mira los datos de la economía en general, está creciendo levemente, ¿no? Pero de manera desigual. Por ejemplo, en el índice de Orlando Ferreres que salió ayer, el índice general de actividad que demuestra toda la actividad de la economía, creció 1,9 contra el año pasado y 0,4% contra el mes pasado. Pero sabemos que eso no es igual en todas las provincias, ¿no? Hay provincias, las provincias mineras, Vaca Muerta, Neuquén, por ejemplo, o demás, están creciendo mucho más rápido que otras provincias, o sobre todo el conurbano bonaerense, que ahí sí tenés concentrado el problema, si querés, del consumo y del empleo. Lo mismo pasa cuando mirás el empleo. Y el otro factor que tenés es que el año pasado hubo un aumento de tasas de interés muy fuerte que dejó un Endeudados. 12,7% de créditos morosos. Entonces ahí tenés un panorama mezclado, donde no todo el mundo está igual, la economía en promedio va creciendo, no tan rápido como a uno le gustaría, obviamente, pero con sectores distintos. Por ejemplo, el comercio, la industria y la construcción están más atrás que el resto de los sectores y son los que más te pegan en el conurbano. Entonces ahí tenés que esperar a ver qué va a pasar, o más que esperar, hay que seguir trabajando muy fuerte para mejorar esos sectores, ¿no? Pero ahí la clave, Agustín, y te consulto en este sentido, si es mejorar el poder adquisitivo de los asalariados, pero también generar mayor nivel de empleo registrado, que es la gran discusión que se está dando y que la reforma laboral, al menos en estos primeros meses de implementación, no se ve con claridad. Absolutamente hay que mejorar el empleo porque el 45% del empleo en Argentina es informal. La reforma laboral todavía está trabada en la justicia, en algunos jueces hicieron cautelares y demás, hay cosas que todavía no está totalmente implementada y eso igual va a demorar tiempo. Pensemos que no es que ahora la economía informal es 45%, antes era 44%, digamos, o 43%, pero digamos, no es que esto viene de hace décadas formándose, o sea que no lográs corregirlo en 2 minutos. Lo del e-commerce
que está creciendo fuerte, empieza a tener impacto. Y yo lo veo hasta en mi propia casa, que nunca en la vida hemos usado el e-commerce y hoy veo que al llegar paquetitos, ¿no? Uno ve que alguien compra que empiezas a comprar por Mercado Libre, lo que fuere. La verdad es que eso empieza a tener impacto, pero eso es una transformación mundial. Lo estás viendo en el mundo entero y va a ser cada vez más importante, pero eso no quita lo otro. Cuando uno mira el consumo total ha crecido, pero también es cierto que se han sacado los subsidios a los servicios. Entonces, lo que es el AMBA, la gente tiene que usar una proporción de su ingreso más grande para pagar el gas, la electricidad, Agustín, el agua. acá de lo que estábamos mirando, me llama mucho la atención, por ejemplo, los precios mayoristas. Yo soy de ir a mayoristas de hace 20 años, no de ahora, de ir a supermercados mayoristas y los veo vacíos todo el tiempo. Tiene una caída del 3,3. Una caída del 3,3, que es una caída fuerte. En todo lo que tiene que ver con alimento, hay una fuerte caída del consumo de la gente también. Bueno, depende en lo que mirás, pero por ejemplo, cambió mucho la forma de consumir algunas cosas. El problema que tenés es que antes tenías una economía inflacionaria. Cuando tenés una economía con muchísima inflación, lo primero que haces cuando recibes el sueldo es ir al supermercado. ¿Por qué? Porque sabés que la siguiente semana va a ser más cara. En cambio ahora tenés un tema que cuando vas al supermercado, cuando necesitas ir. Y mientras tanto, podés tener más plata en el bolsillo que antes te desprendías muy rápidamente. Nosotros sufrimos un proceso hiperinflacionario. El proceso hiperinflacionario es Está cuando bien, la Agustín, gente... yo te hago trabajo de campo. Yo voy el lunes y el supermercado está vacío. Voy el jueves y el mayorista está vacío. Voy el sábado y el chino está vacío. Decime qué día la gente va a comprar. Porque la verdad que no van a comprar. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente, que por ejemplo, si vos mirás electrodomésticos o otras cosas, por ejemplo, ventas de motos, han subido mucho. ¿Por qué? Porque la gente antes, vos ibas y comprabas tal vez incluso más de lo que necesitabas, porque tenías que consumir el sueldo muy rápido. O sea, hay que entender que cambiaron... Porque el subte vale 1.600 pesos. ¿Y por qué no puedes El comprar subte auto? vale Lo que 1.600 pesos y porque no podés mover el auto, porque el litro de nafta vale una barbaridad. Digamos, es una mirada un poco... Entiendo, no, la verdad que igual me hubiera gustado vivir en ese país que vos decís, en el cual la gente salía corriendo a quemar plata, porque no lo veía, sinceramente. Creo que la gente compraba, creo que la gente iba a los bares, creo que la gente iba al cine, se divertía un poco más y había un poco más de felicidad. Creo que si la gente podía sentarse a tomar un café, está un poco más feliz. Pensar que ahora la gente se guarda la plata en el bolsillo, la gente se guarda pelusa en el bolsillo, no se guarda plata. Mirá, yo miro los datos de toda la economía, ¿no? Desde hace 20 años. Y de hace 20 años no, hace mucho más, ya soy más viejo. Pero lamentablemente. Pero bueno, la realidad es que cuando tienes en cualquier país, si tienes una economía hiperinflacionaria, donde la gente huye del dinero, la forma de consumir es diferente de una economía con inflación mucho más baja. La inflación bajó de 211% anual a la inflación esperada para los próximos 12 meses es 22%. Evidentemente, la forma de consumir no es igual cuando estás saliendo corriendo de la moneda que cuando tenés más previsibilidad. Comprarás una licuadora, otras cosas. Lo cual no significa que no haya problemas en el consumo, como te digo, localizado en ciertos lugares, en el AMBA. Porque es cierto lo que decís, que en el AMBA, porque no es en todo el país, en Córdoba y demás, estaban pagando la electricidad lo que valían. Pero claro, en el AMBA tenías un subsidio importante. Claro, entonces, esos subsidios importantes que tenías en el AMBA y los fuiste sacando, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Milei? Dijo, miren, acá vamos a hacer una transformación. La transformación es dura. Mientras dure esa transformación, voy a ayudar a los sectores más pobres. Y por eso aumentó la UH y por eso la pobreza está bajando. Pero ahí quedó Agustín en el medio. Es al de ingresos medios. Está bien, pero exacto. Bueno, entonces, focalizando en ingresos medios, que vos planteás el AMBA, está bien, entonces, que está bien, pero digo, vos en esto sos lógico y tenés claro, obviamente, que en el AMBA somos 12 millones de personas, que ahí afectó a la clase media y la explicación en parte es la pérdida de puestos de trabajo formales porque cerraron fábricas y pymes, sobre todo. A mí no me gusta hablar de clases porque creo que no existen las clases, pero sí los ingresos medios. Bueno, está bien. Los ingresos medios... Bueno, en ingresos medios el que perdió laburo, no sé, Enfate, te doy ejemplos concretos, Enfate, o en otra pyme que 24.000 pymes cerraron, focalizadas en ambas, muchas de ellas. Por eso digo que no es cuestión de esperar, sino a ver qué es lo que hacemos. Ahora, lo que hacemos no es solamente el gobierno nacional, está los gobiernos provinciales.
y están los municipios. Porque yo veo, por ejemplo, que el gobierno nacional ha bajado impuestos, 2,7% del PBI de reducción de impuestos. Eso mejora la actividad. Ahora, esa mejora de actividad pasa, como somos un sistema de coparticipación federal, mejora también para las provincias. Ahora, las provincias no bajaron impuestos. Y además aumentaron el gasto. El año pasado aumentaron 6,5% el gasto cuando el gobierno federal es el que hizo y volvieron a tener en muchos casos déficit fiscal, mientras que el gobierno federal organizó bien la economía. ¿Qué? Si no bajas ingresos brutos, la economía tarda mucho más en reaccionar. Si los municipios no empiezan a reorganizar el gasto y bajan tasas, cobran tasas que son disparatadas, tenés un problema. Entonces, la Argentina no es un país unitario, es un país federal. Necesitamos que las provincias y los municipios también se pongan las pilas. O sea, si sacamos adelante a Argentina, lo vamos a hacer entre todos, no lo saca una persona. Es que, Agustín, el tema es que esa es la mirada política también de cómo cada Sí. distrito tiene que ocuparse. Ahora, el tema es la mirada política versus lo que pasa en la calle, donde vos sabés que al principio todo un sector de la población estuvo acompañando este proceso diciendo, es cierto, había que hacer ajustes, había que regularizar el tema de subsidios, no todo el mundo debía acceder, eso había que trabajarlo, tema de piquetes y demás. En las últimas encuestas de opinión, lo que se está notando es que hay un sector de la población que dice, yo hice todo el esfuerzo y no le estoy encontrando sentido porque lo que se ve al año próximo no parece mejorar la situación actual. Viste que ustedes lo trabajan por expectativas y la sociedad, todos estamos por expectativas. Bueno, ¿cómo me va a ir el año que viene? Y tampoco hay una vista de que esté mejor, que pareciera que vamos a seguir igual que ahora, anclados ahora, 3, 4 trabajos, pagando baches y pagando deudas. En realidad vas mejorando, de a poquito vas a ir mejorando, la economía va a mejorar más fuerte. ¿Por qué? Porque el año pasado, como te decía, tuvimos unas tasas de interés muy altas, el 70% real. Es una locura. Entonces eso hizo que mucha gente, sobre todo los que tomaron créditos por las nuevas aplicaciones, 2 de cada 3 créditos que están con problemas de mora vienen de las aplicaciones nuevas. Entonces eso tiene que ir digiriéndose. Y se va a ir digiriendo durante, la historia te muestra, durante 3 o 4 trimestres. De acá a 3 o 4 trimestres, esas personas van a estar regularizadas y van a volver a mejorar el consumo. Entonces, la economía, por otra parte, tiene una parte que viene creciendo muy fuerte, que es el sector exportador. Porque el mundo tiene 8.500 millones de personas. Entonces, el sector exportador creció 24% ¿Qué contra el estamos año pasado. exportando, Agustín? Por supuesto, está en la primera parte, es el sector agropecuario, donde tenés un sector que, como la carne, que viene Materias muy bien, primas. y que materias primas y también las manufacturas, lo que llaman manufacturas industriales, es uno de los sectores que más creció el último mes, 31% sobre el año pasado. Pero, por supuesto, los 3 sectores más potentes son el agro, la minería y la energía. O si querés, el agro, la energía y después la minería. La minería va a ser un factor muy importante. Entonces, cuando en Chile, por ejemplo, la minería ocupa 800.000 personas, acá ocupa 100.000. O sea que ahí puedes tener 700.000 personas más que trabajen en minería. Pero ahí, mira, te quiero tomar eso. ¿Y pero eso no es un año, ¿no? Mirá, Eso lleva 10 años en hacer. Eso, está bien. Pero ¿cómo derrama? Yo te tomo eso, porque esto lo hablamos todo el tiempo. Hay 4 sectores de la economía que le va bien, que los acabas de mencionar, incluyo finanzas también. Pero, ¿por qué eso no empieza a derramar en sectores, y vuelvo al conurbano, porque es el que se destruyeron pymes, obviamente, y porque se reconvirtieron en algunos casos a importar productos y no a fabricarlos de manera local? ¿Por qué eso no derrama en esa población? Porque minería y todos esos sectores están en la zona de Cuyo, en la de Patagonia. Cuando mirás el mapa de crecimiento de empleo, está en esas provincias, en esas regiones del país, y no en provincia de Buenos Aires o conurbano. ¿Cómo haces para que la plata de la minería, petróleo, derrame en el conurbano, en un sector que estaba industrializado con pymes y que se está destruyendo? Sí, ojo que a mí no me gusta la palabra derrame, ¿no? Porque yo creo que las cosas crecen de abajo hacia arriba. Yo te digo derrame, vos no sos de la teoría del derrame, ya lo sé, abajo. Agustín, yo te lo digo. Sí. No, pero digo porque está la teoría del derrame y yo no creo para nada en esa teoría del derrame. Lo que sí digo es que
te digo qué es lo que creo que va a pasar. Lo que va a ir pasando es lo siguiente. Vas a tener que, y un poco lo dijo Milei en la rural, cuando esos sectores crezcan, vas a poder bajar mucho más los impuestos. Entonces vas a poder bajar los impuestos al agro y eso mejora las economías regionales que ya eliminaron, por ejemplo, en las economías regionales ya eliminaron las retenciones. Pero falta bajar todavía en la soja, que bajó del 33 al 24, pero tiene que bajar a cero, eso hay que eliminarlas. Pero las provincias tienen que bajar ingresos brutos. Argentina no crece porque tenemos impuestos altos. Tenemos 150 No me impuestos que digas. matan la economía. Y todavía seguimos teniendo eso. Ahora, después tenés déjame cerrar con una cosa que es importantísima. Lo que va a pasar, y que empieza a pasar ahora, es la construcción es lo que te va a generar mucho empleo y que va a mejorar el conurbano. Ahora, la construcción viene, un 20% es la obra pública. Ahí tenés una parte que está mejorando porque ahora tenés 9.000 kilómetros de rutas que no se estaban reparando y que ahora sí se van a reparar. Que ya fueron licitadas y que ya empezaron a repararse. Ahí vas a tener algo que va a ir mejorando. Y después el crédito. Por eso es importante regularizar los créditos. Porque el crédito es lo que va a mover la construcción. Cuando vos lográs bajar el riesgo país, todavía más de lo que está hoy, bajó de 2.600 a 400, pero cuando bajes de 400 a 200, ahí vas a tener un aumento fuerte en lo que son los créditos hipotecarios. Sí. Probablemente después de las elecciones, si Milei es reelecto, ahí vas a tener Ahora, un los préstamos escalón. hipotecarios. Igual ahí te después, hago- ahí- chicos, yo soy usuario de UVA y me han asaltado. Sí. Te digo, sigo todo. Si yo te hiciera la cuenta de lo que pago por un crédito UVA que saqué en el 2017 con una especie de encerrona que es Sí. tremenda, que lo tuve que sacar porque me habían robado, digamos, porque mucha gente dirá, ¿y por qué sacaste un crédito? Por eso, problemas personales, digamos, son muy difíciles después de sostener los créditos hipotecarios. Porque justamente. Porque ahora la eso tasa es tan cambia. alta. Cuando lleguemos a 200 del tema del riesgo Pasa, país. pero fíjate que cambió, Está bien. pero cambió el país. En la época del 2017, los siguientes años vos tuviste un aumento de la inflación. Tremendo. Acá está bajando la inflación. Sí. O sea, los países crecen con el crédito, pero crecen con el crédito cuando matás la inflación. El gobierno actual está matando la inflación y por eso ahora hace la reforma también de la Carta Orgánica del Banco Agustín, te Central. pregunto para una que se cosita. mantenga Recién la inflación baja. hablábamos de lo que exportamos. A mí me impresiona, y sigo con el ejemplo banal del supermercado, ir al supermercado y encontrar fideos de Bulgaria que el otro día estaban a 450 pesos, un paquete de 400 gramos, ricos, ¿eh? Pero de Bulgaria. Me impresionaba que encontremos en el supermercado más popular argentino, no es que iba a un supermercado. Está buenísimo. ¿Te parece que está bien eso? Porque, digamos, si un Pero por fideo supuesto. Vos sabés nacional cuando- vale te cuento 3 algo- lucas, vale. Uno vale Mirá, 3 te lucas. cuento algo interesante. En el año 88 yo me casé y entonces logré, y me fui con. Lo bueno que con todavía el- te reís. Qué bueno que te casaste, pero todavía Me te saca casé, una sigo casado. Un sonrisa. hombre feliz, Sí. casado. Pero sí, no, pero me fui de luna de miel, entonces me acabo acordando de la luna de miel. Y me fui en Aeroflot. ¿Te acuerdan? La rusa. En la línea aérea de rusa, y me fui a Rusia. Y entonces de Argentina salíamos y los supermercados nuestros eran una lágrima. Y cuando llegamos a los supermercados en Rusia, eran mucho peores que los nuestros. Era espantosa la lágrima que eran los supermercados. Y de pronto, después llegamos a un supermercado europeo. Y ahí vimos lo que era el mercado común europeo, las economías abiertas, la expansión capitalista. Cuando vos mirás un supermercado europeo, tenés decenas de marcas diferentes de países distintos. Pero ahí o sea, tener acá Pero vos una ahí lo que variedad planteás enorme de es- productos, sí. eso es positivo, no es negativo. No, pero eso está bien, vos ahí lo que te muestra planteás- que estás integrado al mundo. Está bien, que pero vos empezás a ahí lo que integrarte al planteás mundo. es la competencia, Agustín, que uno puede decir. Yo te digo que vos también hablas con empresarios pyme. Digo, ellos te dicen, el empresario pyme argentino te dice, yo no le tengo miedo a la competencia. El que hace fideos acá no le tiene miedo a la competencia que venga el fideo de Bulgaria o de Italia. Impresionante. El problema, dicen, que no estamos en igualdad de condiciones, porque vos sacaste los impuestos a la importación, pero no le sacaste a una pyme otros impuestos que los hagan competitivos. Entonces, por eso tienen que cobrarte el Ahí fideo es exactamente- 2.500 pesos versus, no sé, los 400 que encontró. No, esto era muy especial, pero ponele que no hay- importa. fideo de Pero digo, 900 hay dos- mangos. Está bien, pero ¿me entendés esto? Digo, que es Pero, la, por es la supuesto. discusión, No, es que- Agustín, que se está dando. Entonces pero echan fíjate- personal y se quedan Pero importando fíjate- fideos y con 3 personas que vayan repartiendo los paquetes.
fíjate que precisamente de eso hablé, que Argentina tiene que bajar los impuestos. Por eso es importante que se sumen las provincias y los municipios. Porque cuando ustedes conocen probablemente la ley del Laffer, si bajás los impuestos mejora la actividad, entonces tenés un bache de recaudación, pero después la recaudación sube. Ahora, cuando la recaudación sube, se reparte por el sistema de coparticipación entre provincias y la nación. Entonces, si solamente la nación baja, tenés un problema, la nación tiene un problema y las provincias se benefician pero no bajan los impuestos. Entonces, si las provincias no bajan los impuestos, no salimos adelante. Entonces, no se equivoquen en la crítica. La crítica es a los gobernadores, la crítica es a los municipios que no bajan los impuestos y las tasas, pues no son solo los impuestos, son las tasas. Preguntarle a las pymes cuánto depende en cada lugar que están, cuánto pagan las tasas. Ingresos brutos es el peor de todos los impuestos y la nación sigue pensando en cómo bajar impuestos. Fíjate que hay un cronograma de cómo va a seguir bajando el impuesto a las retenciones y ya están planteando llevar al Congreso para bajar el impuesto al cheque, que es otro impuesto espantoso. No. Argentina está con decenas y decenas de impuestos espantosos. Por supuesto que tiene razón ese empresario cuando te dice que paga mucho impuestos. Desde ya, te doy toda la razón. Agustín, bueno, hablaremos en un par de meses. Ojalá que encontremos un panorama un poco más alentador. Gracias por esta charla, y por ser tan instructivo. Gracias. No, aparte, No, está no, bien. Aparte, Agustín, nada, hace años que los conocemos, así que acepta bien el debate y la discusión. Bueno, mi querido Payaso, yo cierro con esto. Sí. Acá tenés obviamente los datos caídos del supermercado, de los mayoristas. ¿Por qué? Porque la gente está comprando. No se estoquea como antes, va comprando lo que necesita al día y obviamente es Yo una no me los economía. encuentro nunca. Sí. Te digo que estoy yendo y nunca me encuentro a nadie comprando ni para el día. Está frío, están los Está mayoristas. complicado. Sí. Está... No, es que el mayorista No, no te está... apuñalan en una góndola y no te encuentran por 3 semanas. No. Dale. Te tiran atrás de los Che, ¿me fideos. pasa después el dato de los Fideos, pero no Pásame. sabes, y son ricos, pero el supermercado que los puso primero en 400 y ahora están en 9.75. Claro, que primero te lió la zanahoria. Pero 400. Está atrás. Y igual, la trampita que tiene, que viste que el paquete de fideos generalmente tiene medio kilo. Sí. Este tiene 400 gramos. Y los italianos son imposibles de comprar, chicos. No, imposible. Los de Checo y todos No, esos, ¿ya sabemos? pero no eso se pueden siempre comprar. fue un poco más Bueno, alta gama. entonces ahí no me Bueno. bajaron los impuestos. Gracias, Marianita.